Acá estamos de vuelta y te cuento, mira, tenemos equipo de mate. Como diría Martín Vizcaya, che, no será mucha agua para todos los que estamos acá. Me dijo, bueno, la verdad es que me mató con eso, sí, quedó un poquito, quedó para tomarse, como diría un hijo mío, unos shots. Mate, ¿no? Pero bueno, todo suma acá. Te cuento, estamos en las redes, está saliendo por todos lados y les quiero decir acá a nuestros invitados, ¿no? Porque la verdad que es un lujo cuando uno puede convocar, y esto nos encanta a todos porque todos hemos estado en nuestra querida hermana República del Uruguay, ¿no? Desde Uruguay, muy bueno el debate, a pesar de la distancia, creo que ambos países apuntamos a los mismos objetivos productivos, obtener un sistema integrado de alta productividad en carne y forraje. Saludos desde Uruguay, maestro, me encantó. Me encantó. Los paraguayos no, y los brasileños se ve que cuando me escucharon en otro bloque muchos no se están asomando, pero bueno, venimos con todo. Te contábamos primer bloque hablando un poco de cómo viene el sistema ganadero, el boom hacia adelante, qué es lo que está pasando. En el segundo, el rol de las pasturas, verdeos, por donde pasan también las reservas. Y este tercer bloque acá con Enrique Guayacasal, con Martín Vizcayar, con Martín Singoni, con Juan Luz. 4 especialistas, 4 empresarios, los tipos que yo diría hoy, y deben tener, me animaría a decir, el 50-60% del mercado forrajero de variedades con desarrollo local, con estudio local, etcétera. Bueno, acá, en esto para vos. Así que en este tercer bloque vamos a hablar de gramíneas, de leguminosas y un poco vamos a hablar de mezclas, de modelo, a ver por dónde están pasando un poco los modelos forrajeros. Martín, yo te vi a vos ahí al principio y está bueno porque, como dijimos al principio, yo me acuerdo cuando teníamos esa historia común de producir alfalfa, nosotros le agregábamos el marketing, la distribución, vos toda la genética, y en ese momento yo me acuerdo teníamos un supermercado, una lista enorme, ¿no? Y yo digo, sí, si ahora tuviéramos esa lista, 20 o 25 años después, ¿qué le pondríamos a esa lista? ¿Por dónde pasa hoy el tipo que está en esta nueva onda ganadera? ¿Por dónde pasa la selección de variedades? Yo te digo, en regla general, este tema dentro de las forrajeras ha progresado hacia el uso de menos cantidad de especies. Siempre vienen algunos con manualcito y te mandan 5 o 6 especies forrajeras y bueno, a veces el cliente se lo puede convencer, a veces el cliente tiene razón y chao. Pero en regla general es eso, siempre estamos yendo desde la pastura de 2 especies, 3 especies o monofítica. Eso es lo que normalmente estamos hablando más en este momento. ¿Monofítica de gramínea también? Depende, en algunos suelos donde tenés, por ejemplo, en mucho pH que no te va a dar el lotus y que al segundo o tercer año se te pierde el lotus, es preferible poner solamente agropiro y después te tenés que jugar con el N, ¿no? Ahora, yo te diría en cuanto a cuáles son las mezclas determinadas, y ahí sí no hay receta, ahí es receta según zona. Hay zonas donde se comportan bien unas especies que no son las mismas que se comportan en otras zonas. Y esto es obligado, ¿viste? Vos tenés que averiguar en tu zona qué es lo que se comporta mejor. De cualquier manera, como regla general, donde puede ir alfalfa, va alfalfa. Donde puede ir festuca, va festuca. La festuca, sin duda, es la reina de las gramíneas, ¿no? Porque la festuca, después podemos hablar del famoso hongo que todavía, increíblemente, se lo escucha, pero la festuca me parece que es la gramínea que ocupa un lugar más predominante en el... Prevaleció la rusticidad, ¿no? Porque cuando uno estudiaba las mezclas era como que vos, qué sé yo, tener un Falaris, ¿no? Tener un pastobillo, ¿no? Era como decir, che, te estoy dando una milanesa con papa frita, huevo frito, era como pero, algo más... Ricardo, si vos te vas al sur vas a poner pastobillo sin duda, ¿no es cierto? O sea, por eso te digo, todo depende de la zona, en regla general por ahí la festuca. Ahora, lo de la rusticidad, nosotros como empresa semillera estamos trabajando mucho y hace mucho tiempo en mejorar las especies como... lo más posible a mayor digestibilidad, más producción,
pero en realidad en el concierto global lo que necesita la producción de carne en el país es más cantidad de pasto. Necesita animales mejor nutridos. Cuando tenemos eso cubierto, muy bien, empecemos a usar las variedades con más digestibilidad, con menos lignina, ¿no es cierto? Me parece primero como que volumen me parece después calidad. Acá los dos compañeros se rieron también, están en la onda. o sea, y primero asegúrate tu comida y después si querés... Claro. te Una vez que querés sos más comer caviar, sofisticado, empecé a ensayar con lo otro. Exactamente. Claro. Sí. ¿Cómo ves vos el tema, así como charlábamos recién con Martín, el tema que él dijo, la festuca, la reina de las gramíneas? ¿Vos qué dirías de leguminosa, ¿no? Más allá de la alfalfa? La alfalfa sigue teniendo su lugar, ha cambiado un poco el tipo de latencia, ¿no? ¿Fueron variando las latencias o no? De latencias más bajas a algo más altas. De más bajas a más altas, sí. Antes usaba mucho más 5, 4, 5 usaba. Hemos llegado Y hoy ya es más 6, 7 y... Ganadero 3 era 3, común también, ¿no? Sí. Ahora está un poco en La latencias más altas. La WL320, que era 4, grupo 4. Claro. Hoy es más latencias más altas. Igual se vende, grupo 6, grupo 7 se vende mucho, pero hay una tendencia por ahí a latencias más altas. Siendo las leguminosas tenés el trébol blanco, que se usa mucho como complemento en las mezclas, y en suelos más bajos Lotus tenuis, que anda muy bien, que se combina mucho con festuca o oropiro, depende de los suelos. Lotus corniculatus en un ambiente intermedio también se usa mucho. Trébol rojo se dejó de usar, está casi desapareciendo, ¿no? Pero también es otra leguminosa que está. Y después la reina, que es alfalfa. Sí, te quiero agregar, yendo a las mezclas y a qué mezcla usar, yo creo que ahora con la carne más alta se está poniendo mucho foco en sembrar bien la pastura y en sembrar con más densidad. Que hubo una teoría, unos años que no se sembraba nada. Y ahora... seguimos abajo, ahí seguimos abajo, ahora después se va, pero yo noto que están sembrando más kilos, se están buscando en lograr 350, 400 plantas por metro cuadrado, y por ahí para eso, con el coeficiente de logro que están en el 50%, por ahí tenés que sembrar bastante más, pero eso hoy se busca sembrar y que la pastura esté densa, porque además la pastura, que por ahí te cuesta $300 casi como alto, al año la recuperaste, al año vos... Con $300 que te cuesta una pastura, más o menos $300, una pastura bien hecha, con labores, con algún herbicida, con fertilizante. 300 plantas por metro cuadrado. Logradas. Sí. Logradas. Al año recuperaste eso, o menos de un año por ahí ya en la primavera recuperaste toda esa inversión, sin contar que después te dura 4 años. Entonces hoy también se está poniendo mucho foco en sembrar bien, ¿no? Aparte de elegir las especies, que comparto son menos por ahí, es alfalfa con alguna gramínea o una gramínea con alguna leguminosa, en sembrar buenas densidades. ¿Qué estás viendo vos en los productores de masa avanzada, en estos que yo llamo los que arrancaron en el boom cuando hablábamos con vos hace 3 años y arrancábamos en esto, ¿no? Los que uno ve, che, Juan, venite que estoy más interesado, che, Juan, el lote este que tenía que decía soja, vamos a tratar de ver esto, que vos te diste cuenta que tenían los suelos medio apelotonados como para hacer pastura. ¿Hacia qué se están volcando? ¿Qué te consultan? ¿Qué recomiendan ustedes? Mirá, un poco por recomendación y otro poco también por sensibilidad de mercado. No hay ninguna duda que la especie que más está creciendo en volumen y de manera sostenida, a pesar de los vaivenes de estos últimos años del mercado, ha sido sin duda la festuca, ¿no? Y la festuca no solamente es la que ha crecido de manera sostenida, no con tasas exorbitantes, pero la que ha mantenido un nivel de crecimiento estable en los últimos años. Y por otro lado me parece que es una de las especies, junto con la alfalfa, que más te retribuye en lo que invertís. Pues, creo que es en donde más se ha avanzado genéticamente, en las dos cosas, en festuca y en alfalfa. Sí. Si vos ves el volumen de mercado de consumo de semilla forrajera en Argentina, entre las dos debes tener el 65% de mercado, sí, más o menos. Sí. Y vos ves que tenés un abanico de posibilidades genéticas muy importantes en las dos, tanto en alfalfa como en festuca. Lo que más creo que han consultado, y quiero hacer un pequeño paréntesis, me parece que bien vale hacer la aclaración, en la cuenca lechera santafesina cordobesa, que es donde más se ha sufrido el impacto quizás en términos económicos en el mercado de semillas forrajeras, ha sido muy golpeada la alfalfa y una inquietud muy grande de parte de los productores de con qué reemplazo la alfalfa. Claro. Y me parece que es un
te diría que a priori me atrevo a decir que es un criterio erróneo, no es con qué reemplazo la alfalfa, sino cómo la complemento. Para justificar un poco esto, me han pedido algunas charlas al respecto, y me tomé el trabajo de buscar los últimos 30 años, de 20 o 30 años de evaluaciones en Rafaela, de todos los ensayos que se han hecho de forrajeras en la zona, y contraponerlo un poco con la situación climática de la región, y con lo primero que te encontrás cuando ves la evolución de los últimos 20, 30 años de ensayos de todas las especies forrajeras que se probaron en Rafaela, ves claramente que aún en los peores años la alfalfa ha sido la más productiva y la que mejores persistencias ha tenido. Aún en los peores años. Entonces es un primer llamado de atención, muchachos, no hay que reemplazar la alfalfa, hay que complementarla. Como bien dijo Martín, creo, sobre el inicio de la charla, donde la alfalfa funciona bien es bastante difícil pisarle los talones. Claro. Entonces tenés que buscar situaciones de complementación y no de suplementación. ¿Cuándo funciona la alfalfa? Y me parece que un poco el deber ahí es tratar de ver también a qué lugares hemos restringido o a qué lugares hemos empujado a las forrajeras, que muchas veces las hemos llevado por fuera del límite de tolerancia de la especie. Entonces, ¿por qué se pierden tanto las alfalfas en la cuenca de Santa Fe, Córdoba, que es el núcleo de mayor consumo? Y yo creo que hay varias cuestiones. En primera instancia, porque las llevamos a lugares en donde quizás no lo pueden soportar, porque las bajamos demasiado a ambientes. Si bien la alfalfa es, creo que, la especie de mayor plasticidad, las bajamos a lugares, o sea, reemplazamos esa superficie, la llevamos quizás a agricultura y la empujamos, la llevamos al precipicio o un poco más. Entonces, me parece que en primera instancia hay que tener bien claro el lugar en donde vamos a llevar la especie y en función de eso empezar a trabajar sobre qué mezclas utilizar o cómo manejar esa. Quiero agradecerle de nuevo al público, otra persona de Uruguay. Se quiero felicitar con la claridad de ideas con que se expresan los invitados. Así que se las paso a ustedes desde Jujuy. Ojo, si no hay un ganadero que diga Jujuy, no. Desde Jujuy, feliz de poder escucharlos. Un gran nivel de debate para los que amamos la ganadería. Vamos. Ojo, no sé si en la charla que vos das ahí se te acercan y te dicen este tipo de cosas. Impecable. Y voy a algunas preguntas así, además de agradecerle a la gente, ¿no? Martíncho, ahora que te terminás el mate, desde La Pampa, ¿qué opinan sobre incorporar en intersiembras especies forrajeras en campos naturales, limpios, por ejemplo, zona de General Hacha, La Pampa, y qué especies pondrían? Vos te reís un poco porque es un tema que te gusta, después lo complementás. Te tengo una cuadrada. Sí. Sí. Sí, creo que Yo me para animaría tener a decirle alfalfa grupo 6 y una festuca. en una intersiembra Estoy muy alejado, no sé, no me cuesta, habría que ver bien qué hay, cómo está el campo natural limpio, natural, sí, pero bueno, si queremos arrancar, tener una buena producción de festuca o alfalfa, pensá que el arranque de esa semilla en los dos casos es lento. ¿Y qué le pone más rústico que eso? No digo que no sean las especies para poner, digamos, te podrá agregar algún tipo de cebadilla perenne o no mucho más que eso. Lo que digo es, hacer la intersiembra es te diría capaz lo que más me replantearía. Cuesta el logro, cuesta es muy difícil el logro de intersiembra es muy difícil. Competencia, anuales nomás, anuales. ¿no? Sin duda. Anuales, decirlo, anuales. ¿Vos le pondrías anuales? Y lo otro cuesta mucho, como decía Martín. Claro. Cuesta mucho Demasiado lograr. riesgo. Las anuales por ahí sí las lográs. Un Y tribu después, rojo, ¿cómo lo seguís? un Porque rayas si te anuales. basás en anuales. No, que después- por eso sí, te digo por que eso. tenés que replantearte Todo. el planteo. Claro, O sea, el para mí planteo pasa por ahí, porque si no vas Ahí a tenés salir dos maneras, o en tratar 6 de meses. hacer un estudio bien botánico de lo que tenés y manejarlo según lo que tenés, Pero o por, la levantás por la a pregunta que te miércoles, está una nueva. diciendo, lo quiere mejorar. Si lo quiere mejorar, vas a tener que sacrificar y capaz quemar y sembrar arriba directamente las dos especies. Quemar. Sí, quemar, digo, Una con época se fósforo, puso de con- moda, la intersiembra, hicieron ensayos, todo, pero no andaban. Es En filoso. perennes no andaban. en Es perennes muy no filoso, andaban. es muy filoso. ¿Y ahí qué harías vos? En Vos una zona pensás que- como vos esta, pensás porque que- alguien que tiene una pradera, viste, ya medio Saliendo naturalizada. de la zona puntual y Sí. yendo al concepto de intersiembra, vos pensás que por lo general, si vos te pones a mirar y te abstraes de todo, implantar una pastura no es fácil. Tienen periodos de implantación que son muy prolongados, son poco competitivas con las malezas, o sea, no son sencillas. Y vos estás poniendo, ese contexto lo estás metiendo sobre un tapiz vivo que por lo general, si vos estás decidiendo una intersiembra es porque fallaste o porque la pastura se te degradó. Claro. Si vos ves
solamente por efecto de presión de malezas, un campo agrícola se han encontrado datos de 50 a 60 mil semillas de maleza por metro cuadrado, en un campo agrícola. En un campo ganadero se han medido hasta 1 millón. Entonces, si vas a una situación en donde las especies, por lo general, las especies de perennidad son las más lentas en implantación y son las menos competitivas en implantación, las llevas a ese contexto, en donde tenés una pastura que está degradada, que tenés que parar el tapiz vivo sin tratar de perderlo, porque si decidís una intersiembra, porque estás considerando que lo que tenés tiene valor forrajero. Claro. Entonces tenés que parar lo que tenés vivo, que sobrevivió a los golpes. Con una presión de maleza por lo general importante. Le vas a meter una especie que tiene implantación con trampas. Es como demasiado chino. No estoy en contra, ojo, no estoy en contra de la intersiembra. Es demasiado filoso y cuando tirás los números, hacer una intersiembra, no te digo que sale lo mismo que hacer todo de cero, como dijo Martín, pero claro, pero no si en una pastura gastas $300, por ahí en esta gastas 150. Coincido, no podés con ese nivel de inversión tener tanto riesgo. Claro, empezar de cero bien. Nosotros, como decía Enrique, las intersiembras se están haciendo bastante en campos agrícolas, en pasturas viejas degradadas de campo bueno, último año de pastura, le sembrás un verdeo, vas a una soja, vas a un silo de maíz, no sé, pero para eso se está usando, pero una intersiembra de pasturas con niveles de inversión importantes, complejo. Es muy complejo. Martín, ya que estás, ¿no? De Villa Mercedes, de acá de San Luis, zona de 700 milímetros. ¿Cómo manejar y qué variedad de festuca que se adapte a una zona en el este de San Luis, ¿no? Con precipitaciones de 700? Donde están tirando. La verdad que tenemos un público ultra sofisticado y que está con un entusiasmo bárbaro, porque viene de zonas con un bolón infernal y quieren tratar de subsanar. ¿No? Volvamos. Acá nosotros, por suerte, en el país tenemos una buena red de ensayos de diferentes tipos. En cada zona hay que referirse a los lugares de referencia y ahí sacar los resultados que han tenido, cuáles son las especies que andan mejor, qué mezclas andan mejor, y guiarse por eso. Es exactamente lo mismo que haces con agricultura. Vas a un lugar, te fijas qué variedades de soja han dado bien en esta zona, tenés esto en serio, y te vas ahí. Es ni más ni menos. Para mí pasa por ahí, no es cuestión de arriesgar, simplemente ir a lo seguro. Si me permitiste un poco de riesgo para complementar un poco lo que dice Martín, cuanto más hacia el oeste, en este caso puntual, o sea, pensemos que esa es un área en donde es bastante limitante y por lo general la gramínea que se utiliza como acompañamiento o como mezcla con la alfalfa cuando se decide no hacer una alfalfa pura es el agropiro, que parece hasta un contrasentido porque estás poniendo la peor en términos de calidad con la mejor en términos de calidad. Y se usa el agropiro y no es casual que se use el agropiro, se usa el agropiro porque es la única especie templada que es capaz de soportar esas situaciones no solamente de sequía, sino de alta temperatura, especialmente de suelo en superficie. Evaluaciones respecto de qué especies pueden llegar a reemplazar al agropiro en esas situaciones, hay montones. Hay algunas especies que podrían llegar a funcionar, sin duda. Posiblemente quizás alguna festuca pueda llegar a funcionar, quizás sí, pero estás tomando riesgo. Okay. En la medida que te vayas más hacia el oeste, para estas especies, más hacia el oeste o más hacia el norte, si buscas, qué sé yo, de Rafaela hacia el norte y empezás a subir tu cuota de riesgo y empezás a tener mayores índices de inestabilidad. En una lanza capaz que haces en Rafaela estas especies, o un poquito más arriba de Rafaela, o te vas un poco más al oeste de Villa María, o un poco más hacia allá, y decís, bueno, funcionó bien la festuca. Pero ¿en cuánto tiempo? 3 años. O sea, si vos tomas una serie de 20 años y quizás te funcionó bien los últimos 3 y los otros 17 fracasó. Entonces, basarse en la información regional es clave y en la línea de tiempo lo más prolongada posible. En este capítulo te habíamos prometido al principio hablar de recría, así que vamos a meter una especie de mini capítulo dentro de esto. Arranco con vos, Martincho. Mirá, la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Seguramente dentro de tu equipo técnico, dentro de lo que es tu propia red distribuidora y todo, uno tiene una segmentación de clientes, ¿no? Vos tenés los tipos que laburan mejor, los tipos que la pucherean, los de abajo que te ratonean todo lo que pueden y tratan de ver cómo llegan. En esa parte, en ese estrato de arriba, los tipos que están trabajando, incluso por ahí esos productores cría o productores más avanzados en ganadería, ¿cómo estás viendo la recría?
eso que nosotros veíamos hace 10, 15 años, que era ese rol de la invernada, ¿no? Y sobre todo pastoril o con suplementación estratégica, como se habló acá. ¿Qué estás viendo en esto como tendencia? Si es que ves, ¿no? A lo mejor me decís, mira, Gaucho, cero, nada. No, creo que vamos camino a, pero si me decís, la veo constante y sonante, te digo que no. No, ok. Pero sí creo que vamos a eso. O sea, creo que un poco lo fuimos hablando durante los distintos bloques. Yo creo que necesitamos ciertas cosas para que eso se termine de dar. Precio por un lado, o las relaciones de precio, guiarlo un poco hacia dónde queremos, qué queremos hacer con nuestra carne, ¿no es cierto? Entonces para eso vamos a necesitar un peso de faena y coincidíamos que tiene que ser algo gradual, no de un día para el otro. Creo que en el caso de Uruguay, cuando creo que en el 2007-2008 teníamos los dos el mismo peso de faena y ellos lo han ido, en estos años lo fueron levantando gradualmente y hoy tienen 30-40 kilos más en relación a nosotros, ¿no? O sea que me parece que tenemos que darle ciertos elementos para poder guiarlo, no va a salir así de un día para el otro, ¿no? Yo acá me imagino, Martín, un poco volviendo a la cadena, ¿no? Y digo, bueno, si queremos una mejor cría y queremos que un criador le agregue un poquito, porque viste que la recría tiene como puntos que nuclean a varios, ¿no? Que yo he encontrado fildoteros que hablan de recría, he encontrado criadores que hablan de recría y alguno que hace el rol de esa especie de invernador que había antes. ¿Cómo vos ves el rol de la pastura y todo esto que hablamos de mezcla pensando en una cría que a lo mejor se sacaba encima el ternero con 180, 200 kilos y ahora diga, che, me lo banco un poquito más? No, me lo banco un poquito más, salgo de esa curva de la zafra donde todo el mundo, marzo, abril y mayo, lo vende y ahí el precio se va a 35, me lo banco bien como para después, cuando está faltando. El otro que en el medio dice, te lo compro a 180, 200 y yo le cargo esos 150 kilos más para que el animal haga caja, no para que engorde, sino para que haga caja, que se construya, y te vendo después, ¿no? Un novillo de 320, 330 kilos para que venga el fildotero y le enchufe en vez de 80, 120. Y ahí es como que yo veo el círculo virtuoso ideal, el Disney, ¿no? Que vos decís, a la miércoles, si cada uno le pone 1.40, el otro aparece en el medio le pone 120 y el otro en vez de agregar 80 agrega 120, pero con un animal vamos a 460, ¿no? Y ahí decís, puta, si vamos a 460 podríamos otra vez volver a los mercados, tener más carne para el consumo interno, etcétera. Bien, en este ideal, Sí. ¿cómo ves jugar la pastura? Un rol es fundamental, absolutamente fundamental, con todas las alternativas que vos diste que son inmensas, desde el que vende el ternero enseguida al que lo recría, que puede ser va a haber recriadores, invernadores profesionales que se van a dedicar incluso a dar ese servicio. Hoy se está buscando campos para alquilar y recriar, y no es fácil conseguir campos para alquilar y recriar. Y en esos campos para alquilar y recriar son campos normalmente donde la agricultura ha sido tan inconstante que se tienen y se han decidido hacer pasturas. Y como con la cría es lo mismo, tenés que hacer la mejor pastura que puedas. Si va una buena festuca con alfalfa, vaya una buena festuca con alfalfa, o con lotus, con Niculatus o con Tenmis, y si tiene que ir a Agropiro, va a Agropiro, y puedes tener una flor de pastura de Agropiro. O sea, yo creo que en cada situación tenés que hacer lo mejor posible y meter la mayor cantidad de kilos posible. Lo que hablamos, y ponerle mucho conocimiento, mucho foco en el seguimiento, en la suplementación, porque tenés que suplementar sí o sí. Pero hoy hasta tenés más cerca la suplementación, porque cuando uno escucha al Ministerio de Agroindustria hablar de 49 millones de toneladas de maíz y tuviste hace 3 años 25, no, número más, número menos, tenés entre 15 cerca y 20 más. Gaucho, no la podemos sacar a más de 300 kilómetros porque realmente perdés guita. O la gente del NOA que dice, yo no lo puedo hacer y nadie te va a poner hoy flete hasta que no aparezca en el ferrocarril barato. Y entonces vos decís, a la miércoles, yo le compro un flaco que está a 60 kilómetros, 80, 100 kilómetros en un flete corto y me lleno de maíz y me complemento con él, ¿no? Claro. Es fantástico eso para suplementar. Absolutamente. Ahora, vos siempre en la suplementación sabés que les está dando algo más caro, que vale 2.000 pesos la tonelada, 2.500 pesos la tonelada, y en el pasto te sale 200, 500 pesos la tonelada, de acuerdo cómo lo mida. O sea,
La diferencia También es alguien te va a decir mucha. que tiene el lucro cesante, si No, es no, un no, buen lote con- podría tener agricultura. No, le con podría lucro estar sacando cesante. grande, ¿no? Con lucro cesante no te cuesta más de 17 pesos el kilo logrado en una pastura con un lucro cesante de 10 quintales de soja. Lo que creo también, Ricardo, es Buen que, dato, ¿eh? que las pasturas en un campo, en suelo agrícola, les tenemos que dar, o haber que ponerles más para que exploten, pero Claro. digamos, no es que de por sí solas van a producir. Claro. Tenés que hacer como Digamos, hacer cuando hoy- invertís en tener un maíz de 10 toneladas por hectárea. exactamente, o sea, eso creo que hay acá y Empezando por los kilos. me gustaría, digamos, que se quede claro, por lo menos en la audiencia, de que hay cosas que nos parecen fundamental, o sea, lograr más plantas, que no implica tirar más kilos por hectárea, pero sí ser más eficientes, usar nitrógeno en las gramíneas, son cosas que nos van a permitir levantar la oferta rápidamente, ¿no? Control de malezas. Control de malezas y después cosecharlo, porque vos haces todo eso y vas a generar más pasto, y para tener más pasto tenés que tener una cosecha, una cosechadora, tenés que tener bocas, ¿no? Entonces me parece que eso es fundamental para poder, digamos, redondear un poco lo que estás planteando, ¿no? Perfecto. Una cosita. La recría, en líneas generales en Argentina, es en otoño-invierno, con lo cual la pastura es clave, porque el que está verde en otoño-invierno, bueno, sobre todo en invierno, es la pastura, así que la pastura juega un rol clave para la recría. Y otro es tomando los cultivos de servicio. Yo creo que los cultivos de servicio dan una oportunidad para la recría. Sí, Porque ese cultivo de servicio, que pareciera que el pastoreo no le afecta, sin duda. por ahí le sacaste 1 o 2 pastoreos y vos vas recriando y bueno, vas manteniendo carga en invierno. Sí. Y ahí, si eso camina, puede haber una explosión ganadera fuerte, ¿no? Puede haber un aumento de producción. La recría es un eslabón de la cadena productiva que hoy está asociada a la cría o a la terminación. Un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Con el peso de faena mayor, ¿la recría pastoril se integra cada vez más a la etapa de terminación? Sí, sí, porque vos para Absolutamente. terminar pesado necesitas recriarlo más tiempo. Donde lo meto en el feedlot, le meto 80, 100 kilos, más no le puedo Exacto. meter porque enseguida se redondea. Va, hasta que haga dieta de no determinación, pero sí la recría es clave para subir el peso de terminación. Vos que sos el que busca estadísticas de todos lados. Acá nos ponen buen debate, excelente, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrar estadísticas referidas a hectáreas sembradas con alfalfa en el país? Creo que en ningún lado, ¿no? No hay mucho. En la cámara de sí, sí, no, Semilleritas, ahí, habría que pedirle ahí a la ingeniera. De alfalfa. La alfalfa, la cantidad de hectáreas que tenés a nivel país, estaremos entre 3,5 millones a 4 millones de hectáreas, 3,800. Del 2004 acá bajó muchísimo las hectáreas sembradas con alfalfa, ¿no? Sí. Del 2004 al 2014, no sé, bajó en casi a la mitad o menos de la mitad, lo que El se siembra mer- por año de alfalfa. Ahora está levemente... El mercado, creo que del 2000 hasta cuando cerramos las exportaciones de carne, fue creciendo. O sea, de 3 millones de toneladas pasamos a 7 y pico. De ahí volvió a bajar y creo que ahora estamos de vuelta como volviendo Retomando la tendencia. retomando la Rápido. tendencia que teníamos al principio, ¿no? Che, Martín, antes que te tomes el mate, estabas ahí reflexionando tranquilo, te la hago larga si lo tomás tranquilo. Creo que la ganadería no avanza más porque medimos muy mal, ¿no? Tanto económico como físico los resultados, ¿no? ¿Qué opina de este tema? Muy bueno el debate de nuevo. Me encanta, lo de muy bueno el debate. Mira, yo no sé, con el tema de medición me acuerdo de mis inicios, haber ido al INTA Castelar a hacer cursos de medición de pastos, haber sacado el pasturómetro, lo promocionábamos, he ido a grupos, a reuniones de CREA de Tambo, donde la medición es ABC. Y bueno, la conclusión, no, si el que está encima de las pasturas las sabe manejar, es suficiente, porque las maneja bien. Ser un ¿no? buen observador. Ser ¿no? un buen observador y estar encima de las rotaciones. Y yo creo que si se mide, mejor, ¿no es cierto? Eso ni hablar. Ahora, el tema pasa por la observación, estar encima, ver la bosta de las vacas, ver comportamiento de los animales, qué pasa cuando cambian de parcela,
materia residual. O sea, es un combo de cosas que tiene que ver más con una mirada general, holística, verlo al animal, ver un poco todo el comportamiento y la pastura, ¿no es cierto? Yo creo que pasa por ahí, no solamente estrictamente ir con el pasturómetro, tenemos 2.500 kilos, metemos, tenemos 1.200, sacamos. ¿Viste? Bueno, es un poquito todo. Sí, es clave eso, y después sí medir bien producción de carne, costos, que eso creo que se está midiendo, pero bueno, sí, eso va. Hoy escuchaba mucho de Lo que pasa los... es que si no, no vamos a poder tomar decisiones Decisión. estratégicas si no sabemos lo que cosechás. Un balance forrajero que tenía. ¿Cómo haces para todo lo que estamos hablando si no sabes bien gestionar tu propia actividad? Acá viene algo interesante también. Nosotros, hoy me decías de los programas, ¿no? Nosotros tenemos un programa que se llama AgTech y lo armamos con los chicos de Global Tecnos. Y ellos tienen un grupo de 300 emprendedores millennials, ¿no? Hay ustedes que dan afuera, muchachos, discúlpenme. 35 años para abajo, todo este tipo. Algunos son agrónomos, mezcla de agrónomos, ingenieros informáticos, ingenieros, viste, que arman cosas raras, que yo. Y hay mucho de drones y mediciones satelitales, multicapas, procesamiento de información, teledetección y mandar información. Empieza a haber tanto que realmente te fascina, ¿no? Porque hoy hablar así como se hablaba de agricultura de precisión, ¿viste? Hoy ya vos mirás y no hay quien no te diga, no, tenés que trabajar en agricultura de precisión, dónde fertilizás, cuánto ponés, vos recién hablabas de nitrógeno en las gramíneas, y vos decís, hoy podrías perfectamente hacer una ganadería de precisión, perfectamente, incluso sembrar hasta una ganadería de precisión, sí, poniendo mayores densidades, cambiando a lo mejor el tipo de mezcla de acuerdo al lugar. Hoy suena muy sofisticado, pero este tipo de cosas van a surgir automáticas, ¿no? Como que, hoy la tenés disponible. Y un montón de apps, no sabés la cantidad de apps y cosas Lo que hay de tipo... importante es que hay que considerar que esos son herramientas y no son el objetivo. Por supuesto. Ah, Ya estás Muchos, hablando... en algunos casos, no, porque en algunos casos pasa. Sí, Hay totalmente. algunos productores que toman como Totalmente. objetivo el uso de la tecnología y pierden de vista que en realidad eso es una herramienta para llegar al objetivo verdadero. Sí, pero quiero decirte que de repente, que en esto me parece que hay la complementación, en el conocimiento, en la gestión, en el manejo. A lo mejor vos sos un tipo que tiene 50 años y ya está medio podrido porque hiciste todas y escuchás esto y decís, este flaco que le vayan a hablar porque venden las facturas o lo que sea. Y decís, mira, andá y preguntale a tu hijo, agarrá el de 25, el de 30 que estudió agronomía, en vez de andar los dos a caballo, ¿no? También complementense con este tipo de cosas porque me parece que la conjunción de las generaciones ayuda, ¿no? Sin dudas. ¿Eh? Sí, sí. Muchachos, vamos al cuarto bloque. ¿Tienen todavía la neurona funcionando? Sí. Vendría bien ahora El alguna mate. de las botellitas que teníamos ahí de Ganadería TV, ¿no? Por lo menos una birrita hasta ahora, ¿no? Le vamos a decir a la gente, 7 menos 20 en punto, estamos en vivo, estamos en directo, nos vamos al último bloque, panorama varietal, nuevo germoplasma, alfalfa CRR, tolerantes a sal, tolerantes a falta de agua, si ahora viene la niña, ¿qué pasa, no? Bueno, nos lo van a contar acá en 1 minuto y medio en esto que llamamos el rol de las pasturas en la nueva ganadería.